Bon vespre, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir, por hacernos un hueco en sus agendas y por dedicarnos su tiempo. Muchas gracias a la Fundación Sa Nostra y a CaixaBank por su apoyo imprescindible y constante, y gracias también a los medios de comunicación de las islas que se han hecho eco de este acto. Vivir en las palabras, organizado por la Comisión de Cultura del Cercle d'Economia de Mallorca. Muchas gracias, Tomeu Llinàs, que conoció personalmente a José Luis San Pedro y luego nos resumirá su experiencia, y muchas gracias, Kiko. Hablamos de vivir en las palabras. Uno de los poemas clásicos de la literatura española de todos los tiempos, en sus más que conocidas coplas, nos recuerda, para despertar el alma dormida y avivar el seso despierto, que nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Y allí, llegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Esta genial concepción, Llorando a su padre, de Jorge Manrique, es cierta, pero ocurre también que en el curso del agua, antes de llegar al mar, antes de oler a la sal, los ríos a veces confluyen, se funden y hasta confunden uno con otro, aumentando así su caudal, potenciando sus sedimentos y sus nutrientes, transportando de esa forma energía renovada y nueva vida por las tierras donde pasan, acarician e inundan. Es el caso de nuestra invitada de hoy, Olga Lucas Torres, y de José Luis San Pedro, maestro de las palabras, un verdadero gigante, quienes se conocieron y unieron en Alhama de Aragón, precisamente en un balneario, un lugar donde el agua relaja, revitaliza y cura. Ese nuevo río que nos lleva, fecundo y que nos ha traído hasta aquí hoy, y sigue haciendo y sigue trayéndonos abundantes frutos, entre otros, la ciencia y la vida, o escribir es vivir. Entenderán, pues, que para el Cercle d'Economia de Mallorca, una asociación sin ánimo de lucro, pero con todo el ánimo de contribuir a la mejora del progreso y bienestar de las personas de esta tierra insular, poder escuchar, compartir y conversar en abierto con Olga Lucas, escritora, locutora, políglota, intérprete, poeta y viuda de José Luis San Pedro, y recordarle a él, un catedrático de estructura económica que abogó por una economía más humana, más justa y más solidaria, y lo puso en práctica, y a la vez un pensador crítico y comprometido, un escritor fértil y excelso, Premio Nacional de las Letras 2011, que figura entre los más destacados de la literatura española. Debe ser, pues, y es una gran satisfacción, un honor y un privilegio. Olga estará acompañada esta noche y arropada por Kiko Maura, historiador, escritor y socio del Cercle. Y como no queremos que los afamados filósofos nos recuerden o nos recriminen que la vida sin música es un error, Catalina Nadal y Marcelino Minaya, también socio, nos regalarán las notas y sonidos suaves y relajantes de sus clarinetes. Muchas gracias, Olga, por aceptar la invitación del Cercle d'Economia de Mallorca y estar esta tarde aquí. Gracias, Olga, por desplazarte desde Madrid, con lo que te cuesta, para compartir en abierto esta conversación y homenajear a José Luis San Pedro en Mallorca. Y sobre todo, muchas gracias, Olga, Kiko, Catalina y Marcelino, por regalarnos esta experiencia única. Un magnífico cuarteto, no para solistas, sino para todos nosotros. Así que con una sonrisa mallorquina, bienvenida, Olga, y bienvenidos al Cercle d'Economia de Mallorca. Tienes la palabra, Tomeu. Muchas gracias.
Bones tardes a tots. Benvinguda Olga Lucas, membres del Cercle d'Economia y señores y señores en general. Intervenir después de las magníficas presentaciones a que nos tiene acostumbrado nuestro presidente es un reto. Su estilo riguroso, con matizaciones científicas y humanistas, nos sorprenden cada día más, hoy otra vez. Solo unas simples palabras para recordar a nuestro José Luis San Pedro, no de su amplia trayectoria literaria, ya que para ello existen numerosos expertos de su obra. Y entre nosotros hoy, su viuda, Olga Lucas, también escritora, podrá desgranar muchos aspectos y más personales del maestro San Pedro, de la mano de Francisco de Asís Maura, que ya vamos conociendo cada día más en el Cercle de Economía. Existe la Asociación de Amigos de José Luis San Pedro, y es que muchos de sus lectores han querido trascender al escritor y al maestro, para llegar al amigo. Pero en el caso de José Luis no era difícil. Ni es difícil incluso ahora al disponer de su amplio e inspirador legado. Hay personas a las que admiras por sus obras, pero por su carácter no te apetecería tomar un café o almorzar con ellos. Todo lo contrario en el caso de José Luis. No te levantarías de la mesa, escuchabas, te hipnotizaba el espíritu. Era un privilegio. Mientras leía La sonrisa etrusca, recordaba aquellas sonrisas de Villa Giulia, aunque por motivos familiares, parecidos a la trama de la novela, esta me dejó estaqueado. La leí más tarde. Luego otras novelas y finalmente su discurso en el ingreso a la Real Academia de la Lengua Española, con su discurso Desde la frontera, y la novela La vieja sirena rompieron mi timidez y me atreví a enviarle una carta autógrafa. En ella le expresé mi admiración como escritor, como maestro de vida y como persona. Lo curioso es que había leído La vieja sirena, la volví a leer y como me encanta Grecia, un año decidí hacer el recorrido que aparece en La vieja sirena. Las páginas últimas hay un mapa y entonces fui siguiendo, no voy a contar todo, pero sí os diré que en un momento determinado llegamos a la isla de Tera, o Santorini en este momento, alquilamos una barca, mi amigo Bernat, dos chicas catalanas que conocimos, y por el catalán nos fuimos haciendo amigos enseguida, y con la barca fuimos al lugar donde Jesús Luis San Pedro rodaba ahora ya imaginándome yo la película, describía una escena. José Luis me dijo que él no había estado nunca, pero yo, como estaba tan bien descrito, fuimos y entonces nadamos en un lugar donde el agua era caliente, porque hay un volcán, Nea Kameni, que está abajo, y nadamos allí. Salíamos de la barca, iba a leer un rato más, me volvía a zambullir, y así se lo conté a José Luis San Pedro, más cosas. Pero él, inesperadamente, después de 15 días o menos, llegó una carta a casa. Una carta que tengo copia aquí, y que la mía, evidentemente, era una fotocopia y la he perdido entre los muchos papeles que tengo almacenados, pero la suya no, porque la tenía en un cajón bien cerrada, porque para mí fue una gran alegría. Me decía lo siguiente: querido amigo, muchas gracias de corazón por su extensa y afectuosísima carta. Cuando recibes una comparable, de tarde en tarde, me convenzo una vez más de lo que más ha valido de mí, que me dan mis escritos son las personas que han logrado conocer gracias a ellos. Veo que coincidimos en muchas cosas, empezando por la capacidad de vivir las novelas que nos apasionan. A mí como lector, como ocurre lo que a ti con Mi vieja sirena. Paso a tutearte porque es lo que me sale
y espero hagas lo mismo. Y por supuesto, más aún, con lo que escribo en vez de leerlo. Otra coincidencia es la ecología. Quiero expresar que la conciencia ecológica creciente sea uno de los revulsivos ineludibles frente a la cultura del becerro de oro. En muchas ocasiones aparece en sus escritos la palabra becerro de oro, antes de que lo sea otro Chernobyl o otra barbaridad semejante. No puedo extenderme mucho más, pues a mis agobios habituales se han sumado los atascos por una breve hospitalización ya superada. Pero te ruego encarecidamente, subrayado, que no dejes de avisarme cuando vengas por Madrid. Si me previenes por teléfono, será más seguro tener un almuerzo o cena juntos. Me daba el teléfono y su dirección en Cea Bermúdez. En espera de esa oportunidad, recibe un fuerte abrazo de tu amigo José Luis. Daba saltos. Daba saltos. Era imposible describir que un señor que estaba en el punto más álgido, creo que, de su carrera, a un señor que le manda una carta y le cuenta que ha vivido su historia de un libro, pues me conteste una carta como esta. Hablamos, me llamaba o yo llamaba por teléfono, nos pasamos otras cartas, pero ya no son tan impactantes como esta, eran otro tipo de cartas. Pero en su momento pasó otra cosa curiosa y con eso ya termino. Y es que estaba de consejero y recibí una carta del rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y me proponían o me pedían que hiciera una propuesta para una persona para ganar el posible ganador del 24 Premio Internacional de la Universidad Menéndez Pelayo. Lógicamente, pues, cogí el nombre de José Luis y lo mandé. Al cabo de un mes me llamó el rector y me dijo: oiga, soy el rector de la universidad y tal, quisiera hablar con usted. Y digo: sí, ¿qué pasa? Digo: no, le quiero decir que su propuesta ha sido no tan solo admitida, sino que votada masivamente, y el premio de este año va a ser José Luis San Pedro. Nos vimos allí con Olga, su viuda, estuvimos charlando y es la última vez que lo vi en persona, porque ya después, al cabo de 2 años, murió. Solamente deciros cuál era la propuesta que hice y ya me siento. Breve descripción de los méritos que me pedían que dijera de José Luis San Pedro. Economista, escritor, catedrático de estructura económica, político y miembro de la Real Academia Española, en reconocimiento a su labor como profesor, novelista y humanista. De su obra se desprende una teoría antropológica, una cosmovisión del hombre. Su forma de ver el mundo implica una manera de ser, una capacidad intelectual y moral, una capacidad sensorial y afectiva, y que se ha ido forjando a lo largo de los años. No quiero entretenerles más, pero comprenderán que no soy miembro de la Asociación de Amigos de José Luis San Pedro, pero soy un amigo de siempre de José Luis San Pedro. Gracias. Muy buenas tardes. Se me escucha bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de nuevo a este refugio para la cultura que es la Fundació Sa Nostra. Muchísimas gracias de corazón por asistir hoy aquí. Qué alegría y qué felicidad poder de nuevo habitar entre estas paredes que para mí ya son un hogar. Concibo este lugar como una especie de pequeña Arcadia, como una ínsula literaria, donde aprendemos a ser mejores seres humanos.
Antes de comenzar a hablar con nuestra invitada de hoy, Olga Lucas, me gustaría comenzar con una cálida ronda de agradecimientos. Como siempre digo, en esta vida debemos ser agradecidos con los seres humanos que nos cruzamos en el camino y que nos ayudan a ser mejores seres humanos, nos ayudan a crecer mejor y a aprender a vivir la existencia y la vida. Es por ello que estas palabras van dirigidas a Pep, a José, a Tomeu Llinàs, a Loreto, a Joan el técnico, a todas las personas del Cercle que hacen que sea posible vivir en las palabras. Agradezco vuestra sensibilidad infinita, la forma única y bella que tenéis de ver el mundo y la confianza que habéis depositado en mí para llevar a cabo este bello evento. De nuevo, muchísimas gracias de corazón. Sois humanistas del buen vivir y gracias a vuestros actos y humildad estamos aquí hoy presentes para seguir siendo aprendices de nosotros mismos, como bien decía José Luis San Pedro. Y estamos además aquí hoy para algo muy curioso, y es que todas las personas que habitamos esta sala hoy estamos aquí para honrar una sola palabra, la palabra recordar. Eduardo Galeano, en su libro de los abrazos, nos recuerda que la palabra recordar proviene del latín recordis, que significa volver a dar cuerda, es decir, volver a pasar por el corazón. Y es que, además, nosotros tendremos el privilegio de poder volver a pasar por el corazón las enseñanzas de un hombre genial. Como bien me matizaste por teléfono en la conversación que tuvimos, ella me dijo que José Luis San Pedro es un hombre genial, y es que no puede existir un mejor adjetivo que ese, era genial en todos los aspectos. Y no sé si os lo había contado hasta ahora, pero el título de este coloquio, Vivir en las palabras, antes incluso de tener este coloquio con Olga Lucas, ya era un pequeño homenaje a la figura de San Pedro y a la de Antonio Gala. En La vieja sirena, el capítulo 12, está titulado como Vivir en el tiempo. Y Antonio Gala decía que él quería vivir en el tiempo de las palabras. Juntamos las dos y tenemos este bello coloquio que compartimos hoy aquí todos juntos. Y bueno, me permitiréis, antes de comenzar este coloquio y hacerle la primera pregunta a Olga, que os recite una pequeña composición que he hecho buceando por el mar infinito de los libros de San Pedro. Lo que vais a escuchar ahora no es mío, es suyo. Yo tan solo lo he ordenado, lo he puesto por orden, porque soy un lector que le quiere y que le querrá siempre. Y estas palabras son para él y para todos vosotros. Dice así: el tiempo. Ningún otro tema importa más para nuestro existir sobre la tierra, porque no es sino otro nombre que le damos a la vida. Como el viento resbalando sobre la vela, como el agua contra el casco, así el tiempo pasa sobre nosotros, puliéndonos, llevándose algo, pero afirmándonos a su vez en su permanencia. Aun siendo mortales, gozamos mucho más de la vida que los dioses inmortales, porque nosotros, al tener un final, podemos alcanzar las cimas de lo humano, que son la melancolía del recuerdo, la esperanza del futuro y el temblor de nuestra sangre fugitiva. Y así avanza el mundo, entre la palabra que comprende y la que aniquila, siempre en busca de otro éxtasis. Pero no os preocupéis, nos dice Crito, el filósofo seguidor de Epicuro en La vieja sirena. Lo que llamamos tiempo es un susurro en la arena. Abandonaos a él. Rehaced el mundo y cread algo nuevo, pues de vuestro sufrimiento nace la vida. Y le contesta la vieja sirena, Glauca, ante Sirenia. Decimos vida, río, viento, fuego, sin vivirlo realmente. Tomamos por llamaradas las brasas del hogar, por amor el placer, por exaltación la existencia. Por eso mi fiebre de estar viva. Está delirando, me decían ellos. Estoy viviendo, les contestaba yo. Muchas gracias, José Luis. Tenía que hacerlo como lector que le quiere esto, no he podido evitarlo. Y ahora, dichas estas palabras, estimada Olga, me gustaría hacerte la primera pregunta, agradecerte de corazón que estés
aquí, dime. Alto. Antes de que tú me empieces a preguntar, yo tampoco soy grosera. Ah, no, vale, también claro. necesito dar las gracias y también necesito Tienes saludar. toda la razón, Olga. Entonces, toda la razón. Estoy muy agradecida al CERCLE. Esta invitación es prepandémica, nos la cortó justamente el confinamiento y agradezco muchísimo. Esto para mí es una gran ayuda porque, el 8 de abril hizo 9 años que murió San Pedro y estos 9 años que he estado íntegramente dedicada a mantener viva su memoria. La pandemia ha hundido muchas cosas, también esto, y sobre todo porque es muy importante no dejar caer la memoria, porque luego es mucho más difícil resucitar a un autor olvidado que a uno que no se ha olvidado. ¿Quién se acuerda hoy de Gonzalo Torrente Ballester? Hasta el propio Cela, a pesar de su Nobel y toda su parafernalia, también está. Entonces, San Pedro en esto me facilitó las cosas en el sentido que murió en un momento después de que se había hecho muy popular con el 15M, y luego también al poco tiempo, el 17 era el centenario de su nacimiento. Entonces, con todo eso, pues se pudo dar un empuje y hay bibliotecas ahora que llevan su nombre y parques que llevan su nombre y tal. Si yo ahora fuera a la Dirección General de Bibliotecas a decir, oiga, la Biblioteca de Champerí, dedíquesela a San Pedro, pues si me escuchaban hasta el final, gracias. Pero en aquel momento y al calor de todo eso se hizo. Y entonces, es verdad que va pasando el tiempo y se va haciendo todo cada vez más difícil y en ese sentido yo agradezco muchísimo que el CERCLE pues también quiera mantener su memoria. Agradezco unas palabras tan de corazón como las que acabamos de oír. Les agradezco muchísimo a ustedes que hayan salido de sus casas y hayan venido y yo soy de las que pienso que aburrir a la gente que se toma la molestia de salir de casa, venir a oír, que eso debería estar incluso arreglado en el Código Penal y casi severamente castigado. Mi única pretensión es ayudar a recordar a San Pedro, pero también a no aburrirles a ustedes. Y tengo una gran desventaja y es que yo no les veo bien las caras porque hay unos focos que me deslumbran, con lo cual si bostezan y tal, pues no me voy a enterar. Porque normalmente cuando ves que alguien hace así, pues ya cambias de tercio, ¿no? Pero este no es el caso, o sea que me van a tener que aguantar sea como sea. Vale, y dicho esto, vamos para allá. Fantástico, Olga. Es imposible que nos aburramos hoy, ya te lo digo. Eso espero. No, yo realmente la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cuál es el legado que nos ha dejado San Pedro, sobre todo para afrontar los días que vendrán, los que tenemos ya aquí, que llaman a nuestra puerta? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué nos dice él? Pues nos dice muchas cosas, que ojalá se hubiera equivocado en muchas de ellas. Porque lamentablemente San Pedro, o sea, para bien y para mal, fue muy precursor en sus visiones y yo recuerdo, pues, cuando la crisis del 2008, o sea, y cómo nos advirtió que dejar traspasar todo el poder al sistema financiero, que no tardaría mucho que en vez de gobernarnos los políticos, nos gobernarían las grandes compañías y tal. Y le trataron ya de viejo chocho, luego profesor, y las mismas personas que le pusieron a parir, cuando ya luego en las primeras portadas de todos los periódicos aparecían nombres como Lehman Brothers, Madoff, etcétera, etcétera, pues decían que la crisis no se había podido prever. No la habrá previsto usted. Pero muchos se lo estuvieron diciendo, no solo San Pedro. Y él en esos momentos sí que se volcó mucho en dar conferencias y en escribir libros divulgativos como El mercado y la globalización, y ahí nos advirtió muchas cosas. Pero también nos ha dicho siempre que el ocaso, porque él hablaba del ocaso de la civilización occidental, pero que el ocaso es también una ocasión, y él, el lema que entonces se decía mucho, que otro mundo es posible, decía otro mundo no es posible, otro mundo es seguro y de nosotros depende que sea mejor o sea peor. Y él era una persona, ante todo, vitalista. Muchas personas decían que si era pesimista o optimista, yo siempre decía ni lo uno ni lo otro. Es vitalista, sí, porque entonces estaba también Saramago hablando de eso. Y Saramago daba un perfil, o por lo menos a la gente le daba una impresión mucho más pesimista que San Pedro. Y muchas personas lo preguntaban y decían, no, mira, él creía en la vida.
Y la vida, es verdad, nos han dado una vida, hay que vivirla, la vida está ahí y nosotros tenemos que influir y hacer en ella. Y yo creo que para salir de esta, si es que salimos, pues, las crisis se salió por la izquierda o por la derecha, con lo cual la primera elección que tenemos que hacer por dónde queremos salir y luego pues hacer lo mejor que se pueda. Ahora, siguiendo un poco la estela de lo que comentas, de ese vitalismo, una de las características que más llaman la atención ahora, por ejemplo, a un joven que puede bucear dentro de los libros de San Pedro o escuchar sus conferencias, es ese arte del buen vivir. Lo que dices tú, ¿cómo podríamos definir ese arte del buen vivir nosotros ahora mismo? San Pedro sabía vivir, yo le solía decir, te apellidas San Pedro pero vives como Dios. De todas las facetas, la gente recalca la faceta de docente, que era muy buen docente, se recalca la de economista, la de novelista, pero de todo, lo que mejor dominaba era el arte de vivir. San Pedro sabía vivir, San Pedro vivió. Y por eso vive todavía en su obra y vive en nuestra memoria. Lo malo es que ya no vive ni en mi cocina ni en mi sofá, pero en su obra y en la memoria colectiva pervive. Pero él sabía vivir. Una de las cosas, él si estaba en algo, estaba en algo. Pero además es que tenía una facilidad tremenda. Primero, de zanjar asuntos. Si un asunto estaba zanjado, estaba zanjado. Segundo, pues yo no sé si es por su influencia tangerina de cuando vivió en Tánger, pero era muy de esto de si algo se puede solucionar, soluciónalo, y si no se puede solucionar, no le des más vueltas. Pero esto lo tenía como interiorizado, no es que lo repitiera, es que lo tenía interiorizado pero esto él lo podía llevar a un extremo y si estaba concentrado en una cosa, estaba en esa cosa. No estaba esto de ahí. Yo recuerdo que cuando me fui a vivir a su casa, al principio del todo, me quedé muy impactada. En aquella época todavía había atentados de la ETA y bueno, él estaba trabajando en algo, estaba en su escritorio y yo estaba por ahí, por la casa, haciendo algo, en la cocina, en algún sitio, pero yo soy de las del transistor, esto también se nota por la edad, así que voy con el transistor para arriba y para abajo. Y entonces oí un atentado, no me acuerdo cuál era, y claro, esto que todos nos sobresaltábamos con los atentados y me voy corriendo, ya viene un atentado, y dice, vale. Y yo me dio una impresión, digo, pero qué grado de insensibilidad, es que esto, o sea, no cuadraba con él. Y es que no se había enterado de lo que le estaba diciendo porque estaba concentrado en su escritura. Entonces cuando yo me percaté, Mini me llevó y te dije, después de todo, ¿qué más da que se entere dentro de 10 minutos? Que ha habido el atentado o que se entere ahora. Que termine su pensamiento, que lo escriba, que con eso salimos ganando, porque el atentado ya se ha producido y te da exactamente igual enterarte ahora que dentro de 10 minutos. Y él era así, y eso también hace, hace que te cunda más, que puedas hacer más cosas en la vida. Si no como los que tenemos un problema y ahí nos está haciendo run, 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 y al final no haces ni lo uno ni lo otro. Eso es. No, pues es una gran filosofía de vida, esta que creo que es difícil de aplicar, pero si se consigue hacer puede salvarte la vida literalmente. Sí. Y ahora hemos seleccionado un pequeño trocito de vídeo que me gustaría también mostraros aquí ahora a todos juntos, que explica un poco esto que estábamos comentando ahora también, que es ese saber vivir, en lo que pensaba él de la educación que estaba llegando, que es ahora la herramienta más poderosa que tenemos para revertir un poco nuestra situación actual, y además es un momento en el que tú le preguntas acerca de Bolonia, de la Universidad de Bolonia, y él responde, sí, ahora lo pondremos, la salsa boloñesa. Sí. Boloñesa. Creo que tenemos por aquí el vídeo, escucharemos ahora un momentito sus palabras. Bolonia es mi disgusto tremendo. Bolonia es el final de la universidad de siempre. La universidad de siempre era una universidad que se hacía para saber, para conocer, para comprender, para integrarse mejor en el universo que nos rodea y formar parte de él.
y para desprenderse de prejuicios y de otras cosas y para ir creando el imperio de la razón. Y así funcionó desde sus principios, despegando de los estudios eclesiásticos y pasando poco a poco a la civilización, etc. Así estuvo. Y en cambio, lo que se ahora pretende es una universidad para hacer, no para saber, para hacer. Una universidad para tener eficacia, para ofrecer productividad, que es una de las tres diosas de este sistema. La productividad, la competitividad y la innovación. Esas tres son las diosas. Y se trata de aprender cosas para ganar dinero y para convertirse en buenos técnicos, buenos productores al servicio de los directores de los negocios y de los asuntos y del poder. Y eso no es la universidad. Se podía haber creado perfectamente un instituto técnico, que me parece muy bien, de toda clase de especialidades, para hacer cosas, para hacer ingeniería, para hacer comercio, para hacer lo que se quiera. Pero dejar la universidad para pensar, porque pensar por cuenta propia es absolutamente imprescindible para ser uno quien es. Si se habla mucho de la libertad de expresión, queremos libertad de expresión, tenemos libertad de expresión, muy bien, pero ¿qué expresa usted? ¿Expresa usted su propio pensamiento, el resultado de sus meditaciones, de sus convicciones, de sus reacciones ante lo que le rodea? ¿O expresa usted lo que dicen los periódicos, lo que dice la televisión, lo que le bombardean y lo que le inoculan desde el poder con sus medios, que no son de medios de información, sino medios de persuasión? No, es preciso pensar por cuenta propia y tener libertad de pensamiento, no pensamiento dogmático, sino pensamiento libre. Y para eso la universidad clásica, que ha terminado ayer o anteayer, este año o el anterior más o menos, esa universidad estaba hecha para eso e hizo mucho para conseguir eso. Pero en cambio lo nuevo es volcarse del lado técnico, y una cosa es la ciencia y la técnica y otra cosa muy distinta, más alta, más noble, más elevada, es la sabiduría. La sabiduría que no es el arte de hacer cosas, sino el arte de vivir. Y lo importante es vivir, y vivir al máximo. En fin, hasta aquí el corte. Gracias, Joan. La verdad es que todos son perlas en este discurso que nos deja el arte de vivir, la sabiduría, la universidad. ¿Cuál crees, Olga, que es el futuro de la educación, por ejemplo, de la universidad, ahora mismo el que tenemos aquí presente? Autoridad académica, yo sí sé que a San Pedro le preocupaba muchísimo, porque además es que es evidente que es la educación. Una vez que somos pacifistas, que denunciamos la violencia, que no queremos las cosas por las armas, entonces es obvio que lo que tenemos es que educarnos. O sea, si no hay educación, ¿cómo solucionamos los problemas? A ver, es un dilema que te surge una vez que realmente no quieres violencia, si eso lo tienes interiorizado, que no es por las armas como quieres resolver el asunto. Pero es cierto de que yo no conozco a ningún poderoso ni a ningún privilegiado que haya venido a decir a los marginados o a los machacados: ah, no, toma mis privilegios, que yo ya los he gozado bastante. Ahora, pues, o sea, voluntariamente ellos no ceden. Entonces, ¿cómo lo podemos conseguir? Pues educándonos. Es que no hay otra vía más que la educación. Aparte de esa precisión que tenía él también con las palabras, una de las cosas que más llama la atención de él es esa palabra, fronterizo, que me encantaría que sacaras a relucir con nosotros y que nos orientaras sobre qué significa ser fronterizo. Bueno, fronterizo, mira, yo te he traído un artículo, te lo voy a regalar, que me pidieron, que lo he escrito, porque, bueno, yo pensé que no iba a ser capaz de escribir tal cosa. Me agobió mucho, pero al final, mira, me lo han elogiado, o sea que algún valor tendrá. Y es que le pusieron de título Literatura fronteriza y visión humanista de la economía en la obra de José Luis San Pedro. Yo dije, hostia, ¿y ahora yo qué hago con esto? Y no
sabía, pero no quería decirles que no, porque yo no digo nada a nadie que no cuando es por el pro de la divulgación de San Pedro. Y entonces empecé a querer averiguar qué era la literatura fronteriza y me metí en Google y dije, no, por ahí no vayas porque no te vas a enterar de nada. Entonces cogí que es una lectura que les recomiendo muchísimo a todos ustedes, el discurso de ingreso de José Luis San Pedro en la Real Academia. Y él le dedicó, se titula Desde la frontera, y dedicó el discurso a explicar lo que era el fronterizo, ¿no? Y por ejemplo, dijo, empezó diciendo, lejos de caminar sin rumbo, la frontera siempre fue mi norte, aún antes de que las circunstancias me llevaran a ejercer la profesión a ella vinculada. Bueno, porque no sé si saben que su primera profesión, no vocación, fue la de aduanero, más bien porque era la carrera que tenía a su alcance. El padre tenían 3 hijos y entonces no tenían una economía como para tenerlos a los 3 estudiando fuera una carrera. Entonces él eligió una carrera corta, que era la de oficial de aduanas, y lo primero que hizo fue eso. Y pensando, y luego ya cuando ya tenga mi sueldo, pues ya me matriculo en filosofía y letras y ya escribo. Pasa que luego vino la guerra y ni filosofía ni letras. Pero bueno, y entonces él explica ahí todo el proceso vital suyo, como las primeras fronteras, que en Tánger era el Zoco, que era una isla rodeada de muros y puertas en medio del cosmopolita Tánger, luego Aranjuez, porque el padre, como era médico militar, pues por eso él nació en Barcelona, luego vivieron en Tánger y luego de ahí se fueron a Aranjuez, y en Aranjuez pues vio se le reveló la magia de lo fronterizo, porque existe una frontera temporal entre el siglo XVIII de los palacios y el siglo XX de la villa, a la vez que la frontera espacial, separando lo mítico de lo cotidiano, refiriéndose así a las gentes de la calle y a las gentes, por contraste, a los mármoles y todos los dioses que hay ahí, ¿no? Y entonces todas esas vivencias infantiles y juveniles fueron forjando su ser fronterizo y se dio cuenta, tomó conciencia de ello, precisamente su primer destino en la aduana. Y además ahí pues se dio cuenta también y lo explica bien en el discurso, la diferencia entre frontera y límite, porque precisamente el mar es el que te da cuenta de que teóricamente es una frontera, pero no es un muro, ensancha tu horizonte y te ensanchas. Y entonces él siempre, cuidaba mucho de que, y esto... Por ejemplo, su dios siempre fue Jano, el de los 2 rostros, y también habló en el mismo discurso de lo fronterizo de las palabras, las fronteras entre el mundo literario, el mundo real. Pero lo que es importante es cuando dice, mis fronteras son todas trascendibles, como la membrana de una célula sin cuya permeabilidad no sería posible la vida, que es dar y recibir, intercambio de cruces y barreras. Y él consideraba lo de ser fronterizo, pues lo consideraba como en oposición a la visión centralista. Ahora no sé si me siguen oyendo porque este alambrito, es que tengo un overbooking en las orejas entre audífonos, gafas y el micrófono, pero puedo elevar la voz. Espera, Olga. Si falla la técnica. Espera, disculpa que te voy a poner el... Tú ponlo. ¿Así? Pues no. Y eso que ha habido aquí un señor que se ha esmerado mucho en colocarlo. Espera, que esto está colgando como un clip. A ver si así. Pero me oyen, sin eso, pues... No sé si va a aguantar, ¿eh? Bueno, no importa, intentaré complacerles elevando un poco el tono de voz. Para él, ser fronterizo y vivir, de manera fronteriza era tener curiosidad de lo que hay al otro lado de la frontera, o sea, ver lo que hay lo que él se pueda encontrar al otro lado, puede gustar o puedes aceptarlo o rechazarlo, pero nunca debes ignorarlo. Entonces, esa era un poco también la diferencia entre los límites y en la novela que tú acabas de mencionar en tu presentación, en la Sonrisa Etrusca, es donde se ve esto de una manera muy clara, sin necesidad de erudición literaria ni nada, porque
se ve cómo todos los personajes, y lo que tú me has preguntado antes de cómo vivir ahora esta situación, pues mira, siendo fronterizo y permeable, porque se ve claramente, no hay ni un solo personaje que se mantenga en sus 13 en la sonrisa etrusca. Al final los padres ceden, o sea, menciono también la sonrisa etrusca porque probablemente es la que también ustedes habrán leído más. Y sí, mira, da igual, dame, préstame esto y ya está. Sí, sí, a mí con que me oigan ya vale, ya si me oyen por un hilo o por un esto da lo mismo. Que lo único que gesticulo menos, gesticular es solo con la zurda, porque yo hablo mucho con las manos. Pero si te fijas, todos, los profesores universitarios que se dejan engañar por el rudo calabrés con sus cuentos populares, esos cuando hay. La severa Andrea y tal, que al final transige y hacen la vista gorda de que el abuelo va a visitar al nieto. El abuelo que tan siquiera y acaba también todo enternecido. O sea, ahí el médico mismo, o sea, absolutamente todos los personajes tienen una actitud claramente fronteriza porque son permeables, o sea, no se mantienen en sus 13. Y San Pedro en este mismo discurso decía también que, podríamos analizar, pero se nos iría todo el tiempo, ¿no? Yo aquí analizo así más obras y más personas, por ejemplo, otro aspecto de lo fronterizo de San Pedro es que a lo largo de casi toda su obra aparece la androginia, pero también él se declaró andrógino porque quería saber qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. Y aparece en toda su obra, claramente también en La vieja sirena que tú has mencionado, pero no digamos Octubre, no digamos ya El amante lesbiano, que ya en el título es, que por cierto antes has mencionado a Gala, cuando sacó San Pedro El amante lesbiano, Gala llamó a Terenci Moix, o eso nos contó Terenci, todo indignado que le parece, dijo, oye, pero tú has visto, ese título debería ser nuestro, has visto lo que ha hecho San Pedro. Y entonces, pero él era pues fronterizo en todo y fronterizo en su ser escritor y su ser de economista también. Pero sin embargo dice que él no lo contrapone tampoco al que elige la visión centralista de la vida, que a él le parece más pétrea, pero que después de todo tan lícito es conservar como cambiar, porque lo fronterizo es lo que más te incita al cambio, desde el momento que te interesas en saber que hay más allá, en lugar de ver el otro o lo otro como al enemigo. Entonces, pero él dice que tan lícito es querer conservar como querer cambiar y no lo opone, porque en esto él era muy, muy ecuánime. No, pues la verdad es que lo podemos palpar cuando leemos sus libros, que todos esos personajes, como dice ella, nunca están en sus 13, siempre tienen un deseo, una pasión, algo interno que les mueve, que no los mantiene como el mismo ser humano que son. Cuando estábamos en la... Gracias, Loreto. Cuando estábamos en la comida, te queríamos también preguntar sobre los procesos creativos de José Luis San Pedro a la hora de crear una novela y los personajes, y nos comentaste que era una obsesión sana. Es decir, por un lado se documentaba de ese mundo que quería crear y por otro necesitaba esos tiempos, esos espacios tan marcados para darle vida a esos libros. ¿Tú nos podrías decir cuál era el proceso creativo de José Luis cuando creaba? Bueno, para empezar decía que él no elegía la obra, sino que la obra lo elegía él, que a él le rondaban así varias ideas siempre y que cuando una de ellas, él se daba cuenta por cuál se tenía de cantar, cuando una de ellas se imponía más obsesivamente y le aparecía más. Él siempre llevaba una libretita pequeñita de esas de gusanillo, pero chiquitita, la llevaba en el bolsillo y lo consideraba su ordenador personal porque él ahí iba agotando y decía que a él ahí no se le agota la batería, ni necesita luz, ni necesita nada para que eso funcione. Entonces iba apuntando ahí y luego decía que luego eso era mejor que un ordenador. Eso se lo ordenaba perfectamente porque llegaba a casa, arrancaba las hojas y él como lo contaba así, porque era también bastante teatrero, pues en las conferencias decía, porque yo luego con un movimiento, no sé qué, no sé cuántos, arranco la hoja y lo escenificaba. Y entonces, bueno, arrancaba la hojita y ponía cada hojita, pues si tenía una carpeta con posibles finales o posibles tal, pues
o el personaje este o el personaje otro, pues cada cosa a su... y ya estaba ordenado, no necesitaba toda nuestra sofisticación. Siempre decía que acabaríamos siendo periféricos de las máquinas. y entonces, bueno, así acumulaba ideas previas. Cuando ya él una idea le rondaba más de la cuenta, pues ya sabía que tenía que dedicarse a eso. Había una fase que era la documentación, que él lo comparaba un poco con el trabajo de albañil, ¿no? Primero acarrear los materiales y luego crear el andamiaje y luego ya hacer la tal. Entonces, el andamiaje él lo cuidaba mucho, o sea, la documentación también se documentaba de todas las maneras, más ortodoxas y menos ortodoxas, porque para octubre, por ejemplo, se fingió sordo para poder escuchar conversaciones ajenas. Para la escena estas de la Flora y todas las señoras esas que meriendan, pues él iba a una cafetería donde había unas señoras ahí merendando y él se había agenciado, entonces no estaba sordo, yo luego siempre le decía, ¿ves? Dios está castigado por hacerte el sordo, has acabado sordo, por engañar a la gente. Pero él entonces agenció un aparato de esos que en aquella época eran muy aparatosos, no como los que llevo yo ahora, que no se entera nadie si no lo digo. Pero, y entonces él se lo ponía muy ostensiblemente para que todo el mundo creyera que es sordo. Y entonces llegaba, se sentaba en una mesa, sacaba sus papeles y ostensiblemente se quitaba el aparato y lo ponía ahí, y entonces la gente se pensaba que ya él estaba concentrado en lo suyo y las señoras ya no se cortaban un pelo contando sus asuntos. Y entonces él así se enteraba de qué hablan las mujeres de barrio, porque él necesitaba saber eso para... Pero yo te digo que hay de todo. Y luego, pues también otras veces se hacía pasar por pintor. Y también, entonces hacía ahí como que estaba pintando y una vez unos chavales se acercaron y dijeron, joder, qué mal pinta este tío. Y entonces estaba, si quería observar una determinada calle, claro, no se iba a quedar ahí de pasmarote, pues llevaba y fingía que era pintor y tal. Pero luego también se pateaba museos, se pateaba estadísticas, lo que comentábamos de la vieja sirena, los cálculos navales, cuando él dice que el barco de Aram zarpa tal día y llega tal día a tal otro sitio, que eso está perfectamente calculado porque ha ido al Museo Naval y se ha enterado de cómo se navegaba entonces y tal, y se documentaba muy, muy exhaustivamente. Bueno, y recortes de periódico ni te cuento, ni te cuento cómo estaba la casa. Y bueno, por ejemplo, La vieja sirena, por seguir en una novela que tú has comentado, pues esa tardó 5 años en escribirla, pero 3 fueron de documentación y 2 ya de escritura. Él cuando ya se ponía a escribir sí que ya escribía, pero previamente, por ejemplo, él escribía la biografía de todos los protagonistas aparte, porque decía, si no sé qué vida ha tenido, ¿cómo puedo estar seguro de qué reacción va a tener ante tal circunstancia? Luego hacía como él escribía así, tochos así largos, pues para no perderse utilizaba mucho los métodos estos que utilizan los economistas de las tablas de doble entrada, el input-output, entonces tenían una fila los personajes, en la columna, luego llevaba un diario, luego también en qué páginas salía cada uno, no fuera a ser que un personaje pues se la haya olvidado un poco y lleve demasiadas páginas. Luego hacía los planos de las casas, porque decía, claro, yo no puedo decir en la página tal que se levanta por la noche y coge el pasillo de la izquierda para ir a la cocina y que luego en no sé qué otra página la cocina queda a la derecha. Entonces se hacía el planito del piso en el que se desarrollaba todo y tenía tal cantidad, pero lo disfrutaba, o sea, que no era un sacrificio. Y entonces ya cuando él ya estaba bien imbuido, porque además él decía que si él no se cree la mentira, ¿cómo se la va a creer el lector? Y que lo primero y entonces él le daba mucha importancia a la documentación porque decía que es lo que le daba solidez a luego la historia, lo que le daba la verosimilitud. Y esos eran todos sus andamiajes, su material, su todo. Y luego ya se ponía a escribir.
y luego se ponía a reescribir, porque de cada novela hay un promedio de 4 novelas, porque no era aquello de tachar por aquí y tachar por allí, no, es que la rehacía entera. Porque decía que escribía como el vino, como el buen vino, por destilaciones sucesivas. Y entonces cuando ya llegaba un momento que pensaba que ya no lo podía mejorar, que ya no podía sacar más, en ese momento ya lo dejaba estar. Pero él, de hecho, cuando le dieron la medalla al mérito del trabajo, dijo: los demás premios no lo sé, pero este sí que me lo he merecido. No, pues me ha encantado escuchar esto porque es fantástico, es realmente fascinante. Nos has hablado de su proceso creativo, pero tenemos la infinita suerte esta tarde de también contar con una escritora aquí. A mí me encantaría saber tus procesos creativos, Olga. ¿Cómo creas tú los libros? Bueno, yo me quedo en escribidora, pero aplico el término exactamente igual que San Pedro lo aplicaba a vividor. Yo no le doy ninguna connotación peyorativa a la palabra escribidor o escribidora. Escribidor o escribidora es la persona que escribe. Y punto. Luego se puede escribir por vocación, se puede escribir por afición, se puede escribir por profesión, se puede porque te han hecho un sustancioso contrato y tienes que sacar todos los años una novela. Y a mí que no me digan que el que escribe por obligación lo va a hacer forzosamente mucho mejor. Puede que sí, puede que no. Y el que escribe por afición tampoco tiene por qué escribir mal. También puede escribir bien, mal o regular. Todos podemos escribir bien, mal o regular. Entonces, para mí, ¿qué es lo que define, digamos, escritor de escribidor? O sea, ¿dónde veo yo la diferencia? Pues que uno lo hace profesionalmente con una meta de tener una determinada carrera literaria y el otro escribe, pues, iba a decir una grosería, pero no, cuando quiere. Dejémoslo en eso. Cuando quiere, cuando puede, cuando se le ocurre algo y escribes mucho para tu cajón y luego a veces pues hay cosas que sí, que salen a la luz, que se publican, que las escribes, pero que no te sientes obligado a ir de escritor por la vida. Entonces yo, para empezar, me considero escribidora. ¿Y que cómo hago? Pues según, desde luego, yo no soy del método San Pedro. Para empezar, él escribía cosas muy largas y yo siempre he escrito brevedades, yo soy más de brevedad. Él a veces decía, pero tú ¿cómo puedes expresar todo esto en 2 páginas y yo necesitar 100? Digo, pero las tuyas son magistrales y las mías son de andar por casa. Y bueno, nosotros hemos escrito, 3 libros juntos, pero de los cuales 2 en realidad no son juntos. Es que él o ellos los han hablado y yo los he escrito. Nos hemos repartido, digamos, pero que son todo ideas de San Pedro, ¿no? El escribir es vivir, son conferencias que él dictó y es más que una edición. Lo que he hecho es... Fíjate que el escribir es vivir, a lo que más se parece es a una buena traducción, porque es como traducir el lenguaje oral al lenguaje escrito, que también tiene su cosa, ¿eh? Sí, no, o sea, entonces, y luego la de Confuster, porque Confuster nos encerraron y yo ahí de testigo 3 días en el parador de Cardona, en esa fortaleza. Hablaron 3 días y luego cada cual se fue a lo suyo y medio año después había un libro, no habían hecho nada. No, San Pedro, como tenía gracia, decía, es que nosotros somos muy feministas y te hemos dejado que te luzcas, no sé qué. Pero vamos, que yo luego con ese material pues también hice, pero era lo que ellos hablaron. Y el único libro que sí que hemos escrito de verdad juntos es el Cuarteto para un solista. Y ahí... lo escribimos con un método que ojalá trabajaran así los políticos. La historia fue que en principio era un libro que estaba escribiendo San Pedro y estuvo 2 años trabajando en ello y no le salía y tenía mucho material muy valioso, pero la verdad es que era infumable.
O sea, eso hay que reconocerlo. Era como que él ya era muy mayor y estaba en los últimos años de su vida, estaba muy agobiado por el devenir de la humanidad y de la sociedad y tal. Y entonces lo quería decir todo, nos lo quería contar todo y bueno, era tan denso que eso no podía ser. Y él mismo se daba cuenta, entonces ya lo apartó y dijo, yo ya no sirvo para escribir, estoy muy viejo y tal. Y a mí eso me preocupó mucho, porque para él escribir es vivir, no era una frase hecha. Y yo tuve clara conciencia que si él llegaba a la conclusión que no sabía escribir, se moría. O sea que eso era impepinable, por un lado. Y por otro lado, también me sabía mal que todo ese trabajo que él había hecho no se diera a conocer. Entonces yo un día le dije, ¿tú me dejas que yo haga con esto algo? Haz lo que quieras porque yo ya no lo puedo hacer. Vale. Y entonces yo cogí y reescribí los 50 primeras páginas, que son las que preocupan mucho a los editores, porque o has enganchado en las primeras o no vas a vender un libro. Y claro, él había pasado también una cosa, que se había metido en un lío técnico muy difícil, porque en su original los únicos protagonistas eran los 4 elementos, no había más protagonistas. Entonces los elementos, como son a su vez mito, y a su vez, o sea, si tú dices tierra, ¿de qué estás hablando? ¿De esto o de la tierra? Eso por un lado. Y por otro lado, que, a ver, hacer un libro, o sea, si dialogan 2, todavía lo puedes hacer con un poco de arte, porque van a aburrir. Pero a 4 era muy difícil. Y se había metido en ese berenjenal y entonces yo esto lo aligeré, introduje la figura, o sea, lo situé en el sanatorio, introduje al médico, la enfermera, la hija, un poco todo. Y con eso os alivió. Entonces yo cuando le enseñé las primeras páginas, pues él se emocionó, se puso muy contento y lo volvió a retomar. Y entonces, por eso digo que así deberían trabajar los políticos. A partir de ese momento trabajamos en plan de mi mesa a tu mesa. Yo le tachaba a él me tachaba a mí, iba y volvía el borrador de cada capítulo hasta que por fin aparecía uno por consenso, en el que estábamos los dos de acuerdo. Ah, pues sí, pues efectivamente se ha quedado mejor. Y entonces ese lo dábamos por zanjado y al siguiente capítulo. Yo creo que las personas que nos conocen bien pueden perfectamente reconocer en ese libro lo que es de San Pedro, y esto me recuerda a aquel que se puso a dar un mitin y dijo: camaradiños, voy a deciros una frase que no sé si es mía o es de Lenin. Pues yo creo que aquí no es el caso. O sea, alguien que no nos conozca pues puede no saber, pero alguien que nos conozca bien reconocerá lo que es suyo y lo que es mío, pero está muy bien ensamblado, porque ya te digo, pum, 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 de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, y más o menos a la quinta vez estaba ajustado. Eso es. Bueno, quería preguntaros si vamos bien de tiempo, también si me podéis avisar para saber cuántas preguntas podemos hacer. Yo es que esto me fascina mucho la forma que se tiene de escribir y cómo lo van a recibir después los lectores. Hay una persona aquí muy sabia, Tomeu Llinàs, que cuando estábamos hablando de José Luis San Pedro, me dijo una frase que me encantó muchísimo. Le dije: ¿tú qué sientes cuando lees a José Luis San Pedro? Y él me dijo: aprendo a enamorarme de la vida. Entonces, me pareció súper significativa. Entonces, ¿qué crees que ven esos lectores en los libros de San Pedro y por qué es tan inmortal también? Yo tuve que hacer una ponencia porque no me acuerdo, creo que fue en Jaca, en uno de las universidades de verano se hizo una vez un curso sobre la obra de San Pedro y a mí me pidieron la relación de San Pedro con sus lectores. Y fíjate lo que me pasó, que yo cuando empecé a escribirlo pensé que podía hacer y me di cuenta de que no, que tenía que ir libro por libro porque era muy diferente la relación que había tenido de los lectores con un libro. Y es que, ya sabes, hay escritores, por ejemplo, Juan Marsé, que escribiendo siempre lo mismo, siempre es otra novela, pero siempre es lo mismo, ¿no? O como Woody Allen con las pelis y tal. Pero San Pedro era todo lo contrario.
O sea, cada novela suya es un mundo completamente distinto, aunque esté siempre el tiempo, el amor, o sea, determinadas cosas latentes en todas ellas. Pero cada novela es un mundo, a él le gustaba experimentar, le gustaba ver qué es lo que hay al otro lado de la frontera y se divertía muchísimo más explorando otros territorios, ¿no? Y entonces la reacción de los lectores también es completamente distinta. Pero completamente distinta. O sea, El amante lesbiano, por ejemplo, fue un caso donde fue el caso más inesperado de reacciones, porque personas, bueno, ahora El amante lesbiano es casi un TVO para niños, ¿no? Porque ya hemos adelantado tanto. Pero en el momento que fue escrito, pues personas que tú imaginabas, pues no sé, con una mente más abierta, más leídas, más tal, estaban escandalizados, no les gustaban. Y luego personas así con pintas de, me iba a decir de vendedor de Corte Inglés, pero digo lo mismo ya que alguien que... Pero quiero decir, con aspectos y de culturas así como más del montón, y estaban entusiasmados. Y la cantidad de gente que apareció, a mí lo que más me divirtió, que era como cuando antiguamente ibas a comprar condones a la farmacia y siempre eran para el primo, nunca eran para uno, pues pasó un poco lo mismo. La cantidad de gente que vino a contarle a San Pedro, sí. Y solo recuerdo 2 casos que dijeron que les pasaba a ellos. Pero siempre conocían a alguien que no sé qué, que no sé cuántos, que no sé más. Y curiosamente El amante lesbiano tuvo mucho mejor respuesta en los hombres, fue una novela de hombre. Y La vieja sirena, bueno, La vieja sirena enamora a las mujeres, pero de una manera tan exagerada. Ahora ya es distinto porque la gente se comunica las cosas, pero antes que te escribían cartas y cartitas y tal, no, había gente francamente histérica, de no distinguir la realidad y de unos amores ¿qué dices? Por haber leído una obra. Y la más, digamos, la novela más universal que abarca más personas es La sonrisa etrusca. Pero lo comentábamos en la comida, yo creo que esa novela se ha hecho más clásico porque hay un poco de todo. Ahí se pueden reconocer los abuelos que tienen el primer nieto, los universitarios, los que tienen cáncer. De hecho, los oncólogos la han utilizado e incluso hay una edición de una sociedad oncológica de La sonrisa etrusca. O sea, realmente a casi todo el mundo encuentra un hueco en que ese es su problema. Y entonces y los chavales también, porque ahora no lo sé, pero esto fue antes lectura, no sé si obligatoria o solo recomendada, pero la leían en los colegios. Y hay cantidad de cartas diciendo que cómo me gustaría tener un abuelo. Y otros decían que le recordaba a su abuelo en el pueblo y todos la figura del abuelo les impactó mucho. Y había uno que decía, yo no he leído nunca un libro porque no me gusta leer. Este es el único que me he leído, pero me ha gustado mucho porque el viejo que los manda a todos a paseos me cae muy simpático. Y así luego están los del río que nos lleva. Bueno, esto ya es La Mancha. Hombre, con decirte que yo soy hija adoptiva por la Comunidad de Castilla-La Mancha. O sea que en Castilla-La Mancha es otro mundo después del río que nos lleva. Y en Aranjuez, pues el Real Sitio. El Real Sitio para mí es el injustamente menos leído, porque yo creo que es una muy, muy buena novela, si no la mejor. Pero bueno, básicamente hay. Y luego están los de Octubre, que esos eran los lectores favoritos de San Pedro, porque como no todo el mundo se aguanta Octubre, pues los consideraba. Cuando alguien le decía, me he leído Octubre, estaba feliz. Pero es que Octubre, yo, por si les sirve a alguien de ustedes el consejo, yo el consejo que siempre he dado a la gente que me ha dicho que no podía, que se leyeran las primeras 40, 50, 60 páginas sin querer enterarse, no importa.
Tú disfruta de la prosa aunque no te enteres, porque lo que pasa en esa novela es que aparecen muchísimos personajes de entrada. Y entonces, como todos tenemos la tendencia de saber quién es quién, pues vas para adelante, para atrás y luego te cansas y dices hacer puñetas. Entonces, pero si te dedicas a disfrutar de la prosa, que es buenísima, y te importa poco quién es quién, llega un momento que el que no importa va desapareciendo y el mismo autor te encauza y entonces la lees y es todo un mundo y realmente es a partir de ahí que él fue conocido como escritor. Porque esa es otra que la gente pregunta, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? O sea, que es una pregunta recurrente. ¿Y cómo una persona de números escribe? Y para él no era lo mismo. O sea, dice, bueno, es que yo he concebido siempre la literatura y la economía como ciencia social, que trata de comportamientos humanos, no solo de cifras. Y entonces, ¿y la novela de qué trata? De comportamientos humanos. Y él solía poner el ejemplo de... Es una novela que siempre digo al revés. La ira de las uvas o las uvas de las... Dilo bien. Las uvas de la ira. Las uvas de la ira, que yo siempre, no sé por qué, se me ha trabucado eso siempre. Y él la ponía siempre de ejemplo como novela, que a lo mejor te dice más que un ensayo o un tratado de economía o de sociología. De la época y no tenía problemas, vaya. La escritura de San Pedro muchas veces cuando la leemos me recuerda a los ríos porque es fluvial, de repente se vuelve completamente marítima, oceánica, después volcánica, te salpica, te empapa, después te seca. Es decir, tú tienes que estar leyendo a San Pedro con bufanda, con albornoz, con toalla, es una cosa tremenda. Que se pueda conseguir algo de estas características, me refiero, con esa pulcritud. Porque para que en una sola página te pueda hacer llorar hasta el llanto más de bebé y después te reconforte con un cálido abrazo materno, es que hay muy poca gente que haga algo así, de verdad. Y esto los lectores de San Pedro creo que lo hemos vivido también. Como suelen decirse en los juicios, no soy parte objetiva, a mí se me puede recusar. No, es una de las cositas que me gustaría también preguntarte, Olga. Como bien tú sabes, nosotros los mediterráneos tenemos un amor infinito por el mar. Sin él no somos mediterráneos. Es decir, nos configura, nos hace, nos crea. Sí. Y además, San Pedro siempre estuvo eternamente ligado al mar, lo decía muchísimo. Sí, era muy mediterráneo. Sí, era muy manriqueño, también lo dices tú, esos ríos que se convierten en la mar, que es la muerte y donde vamos a ir a parar todos. ¿Tú crees que al final será la mar, como suele decir... o como vi que decíais en unos de vuestros vídeos? Pues no sé qué decirte, porque si la seguimos contaminando igual y si la tenemos que compartir con todos los muertos que se recogen ahí todos los días por nuestra codicia, ya no sé si será la mar o qué es lo que será. Será otro sitio. Pero como también decía él, otro mundo es seguro dependiendo, si mejor o peor, dependiendo de lo que hagamos. Todavía estaríamos a tiempo, yo creo, de rectificar. Lo malo es que los que más queremos rectificar somos los que menos poder tenemos, alguno tenemos, pero no tanto, y los que más poder tienen no parecen tan interesados en rectificar. Ese es el dilema en el que nos hallamos. Pero no sé si será la mar o no será la mar. De momento la tenemos todavía. Menos mal. Bueno, el otro día, ¿dónde fue? Que un cetáceo que apareció para tal y estaba lleno de mascarillas en el estómago, hombre, por Dios. Sí. Y creo que sí que tenemos algunos minutos más. Quería preguntaros si queréis hacer alguna pregunta también entre el público, porque seguro que habrá grandes lectores de San Pedro, seguro que hay alguna cosita de las que hemos hablado que os ha llegado al corazoncito y que queréis decirnos algo, que ahora es el momento de hacerlo si queréis. El credo de San Pedro, si quieres. Sí, lo leo ahora antes de las preguntas léelo como quieras, del público. Pues que como tú no tienes que tener tantas cosas en los oídos para leer, pues léelo tú, lo traje para leer. Pues sí, entonces leo el credo de San Pedro y después iniciamos la ronda de preguntas si queréis. Dice así: mi credo para el milenio. Creo en la vida madre todopoderosa, creadora de los cielos y la tierra. Creo en el hombre, su esforzado hijo, concebido en perpetua evolución, progresando a pesar de los Pilatos, inventores de dogmas y falacias para oprimir la vida y sepultarla,
pero la vida siempre resucita y el hombre sigue en marcha hacia el futuro. Creo en los horizontes del espíritu, alta energía cósmica del mundo. Creo en la humanidad siempre ascendente. Creo en la vida perdurable. Amén. Es fantástico. Es una muy bella forma de catolicismo esta, ¿eh? Sí. Me gusta. Así. Entonces, si queréis hacer alguna pregunta, ahora es vuestro momento. Os diréis. Gracias. A ver. Eso es que o lo hemos hecho muy mal o lo hemos hecho muy bien. Yo creo que es la opción B, ¿verdad? Espero que sea la opción B. Estamos tímidos, no pasa nada. Sí. Hay una cosa que me enseñó José Luis, que era la tabla. ¿El qué? La tabla donde escribía. Ah, la tabla. Para mí... La tabla del náufrago. Exacto. ¿Puedes decirnos alguna cosa de la tabla? Bueno, puedo decirte alimentar el mito o puedo decirte la cruda realidad, que es que la historia realmente real es que él tenía problemas de espalda y entonces el escribir en la mesa le era mucho más trabajoso que coger esos sillones que ya ahora ya no los hacen con los orejones, pero de los de antes, porque los de ahora están muy corta y entonces la tabla se te clava, pero los de antes, entonces él ponía una tabla y tenía la espalda recta y escribía en la tabla. Esa es la parte prosaica del asunto. Luego ya si quieres que alimentamos el mito, pues lo alimentamos. Él, luego, como le gustaba mucho la misma tabla, o sea que no la cambiaba la tabla, llegó a estar piojosita del todo, y la llamaba la tabla del náufrago, y bueno, pues ahí se han escrito muchas novelas, gran parte. Y no, de hecho, nosotros íbamos con la tabla a algún sitio porque pues la tabla formaba parte de nuestras vidas. No sé si tenéis alguna preguntita más. Vale, pues yo tengo la última pregunta que nos va a dar paso también a nuestros artistas, que los veo ahí ya con ganas de salir. Antes de que entre el arte, ¿me dejas que abuse un poco y haga publicidad de mí misma? Claro, estás aquí. No, es que ya que he venido a la isla, yo acabo de publicar un libro que se titula Tras el telón de acero, hijas del exilio, y se presenta mañana en la librería en Bat a las 7, a las 19 horas, y por si a alguien le interesa, pues que lo sepa y que venga. Estupendo, ahí estaremos también, Olga. Yo, la última pregunta que quería hacerte es, ¿qué música le gustaba a José Luis San Pedro? Bueno, a él le gustaba música... Él siempre decía que no le gustaba el estrépito, que le gustaban los leads, le gustaba la música. Y luego tenía una predilección por los tangos y como él era cardíaco y el médico le mandó a hacer bicicleta, o sea, él tenía el mayor problema como cardíaco lo tenía al levantarse por la mañana, cuando cambiaba después de haber estado acostado toda la noche, ahí es cuando a veces le daba. Y entonces tenía una bicicleta estática, pusimos una bicicleta estática al lado de su cama y se levantaba y lo primero que hacía era bicicleta estática hasta que su corazón volviera a tal. Y claro, como hacer bicicleta estática así es muy aburrido, pues, y como él jugaba, o sea, es que él nunca perdió el niño que llevaba dentro y todo lo hacía agradable, por eso digo que se apellidaba San Pedro pero vivía como Dios, porque tenía esa virtud de hacerlo todo. Entonces se inventó hacerlo cantando tangos o tarareando tangos. Y entonces ya sabíamos cómo iba a ser el día en función, cuando yo me levantaba le preguntaba ¿cuántos tangos? Y en función de eso ya sabíamos cómo iba a estar la tensión y cómo iba a estar los parámetros vitales. Y en función de cuántos tangos había aguantado.
Ostras, pues es el ritmo de la vida, literalmente. Nosotros hemos preparado una pequeña sorpresa por parte del Cercle d'Economía, que ellos ahora nos tocarán unas piezas también en honor a esos tangos que le gustaban a San Pedro. Así que ahora toca dejar paso a la música y nosotros estaremos en silencio disfrutando de Pero quiero deciros este que estoy espectáculo. segurísima, hasta donde se puede estar seguro de algo que tal, de que San Pedro estaría encantado de estar hoy aquí. Que sí, estoy de verdad que él, esta invitación que me habéis hecho a mí, si todavía él estuviera vivo, si lo hubierais hecho a él, seguro que estaría encantado y que se lo estaría pasando pipa aquí con vosotros. Ay, qué maravilla, Olga. Muchísimas gracias, de verdad, por todo lo que nos has aportado hoy, de corazón. Pues podemos dar paso a los músicos. Nosotros nos retiraremos para disfrutar bien de su música. Ahí está, genial.
habíamos hecho estas dos, tenemos otra, pero no sé si vamos muy justos de tiempo, si la hacemos, no sé. Sí. Bueno. Bueno, aquí se podrá ver lo que es lo analógico y lo tecnológico. Creo que yo girar hojas así y Marcelino lo hace con el pie, hoy no lo ha llevado, pero bueno. Esperemos que no se me acabe la pila. Sí.
¿Es qué? Pues sí, espera. Para cerrar el acto. Muchísimas gracias por asistir a este acto. Ha sido maravilloso tenerlos a todos ustedes aquí y nos vemos para la próxima. Ahora haremos la cena en el hotel con los miembros del Cercle y de nuevo reitero mis gracias de corazón. Uno. No, se está España cantada la conferencia.